George Boole nació el 2 de noviembre de 1815 en la ciudad de Lincoln, al este de Inglaterra. Fue el primero de 4 hermanos. Su padre, John Boole, era un zapatero. Tenía gran pasión por aprender, particularmente por los instrumentos científicos. En el escaparate de su tienda exhibía con orgullo un telescopio que él mismo había hecho a mano. George dominó 5 idiomas y de 14 años tradujo el poema griego de la Oda a la Primavera al inglés. Como sus padres eran demasiado pobres como para proporcionarle la educación formal adecuada, George fue un autodidacta. Ya que su padre no fue un hombre de negocios tan efectivo, su hijo, George Boole, se encontró encargado con la responsabilidad de mantener a toda la familia, así que desde muy joven se dedicó a la docencia para poder mantener a sus 3 hermanos y a sus padres. A la edad de 16 años comenzó su carrera como profesor en una pequeña escuela metodista a unos 65 kilómetros de su casa, pero al cabo de 2 años fue despedido, aparentemente debido a las quejas acerca de su conducta religiosa. Gran parte de las primeras obras de Boole ofrecen testimonio a favor de la creencia de Leibniz en el poder del simbolismo matemático adecuado y en el modo mágico y casi sin esfuerzo en el que los símbolos parecen ofrecer respuestas correctas a los problemas. Leibniz había mostrado el ejemplo del álgebra. En sus primeras obras, Boole aplicó métodos algebraicos a los objetos que los matemáticos llaman operadores. Estos operan sobre las expresiones de la álgebra ordinaria para dar lugar a nuevas expresiones. Boole estaba particularmente interesado en los operadores diferenciales, así llamados porque intervenían en la operación del cálculo llamada derivación. Boole mostró cómo se podían resolver ciertas ecuaciones diferenciales aplicando métodos algebraicos ordinarios a dichos operadores diferenciales. De especial importancia porque muchas de las leyes fundamentales del universo físico adoptan la forma de ecuaciones diferenciales, es decir, de ecuaciones en las que intervienen operadores diferenciales. Durante los años que ejerció como maestro, Boole publicó una docena de artículos de investigación en el Cambridge Mathematical Journal. Además, remitió un artículo muy extenso a la revista Philosophical Transactions of the Royal Society. Posteriormente, le premiaron con una medalla de oro. El gobierno británico propuso fundar 3 nuevas universidades, que se llamarían los Queen's College, en Cork, Belfast y Galway. Adelantándose mucho a su época, estas universidades serían no confesionales. Boole decidió solicitar un puesto en una de estas universidades. Finalmente, 3 años después, en 1849, fue nombrado profesor de matemáticas en el Queen's College de Cork. Cork no era ningún centro cultural ni intelectual importante. El cargo ofreció a Boole la posibilidad de llevar una vida bastante más adecuada a su envergadura como uno de los matemáticos del siglo. En 1849, Irlanda había atravesado la peor época de hambrunas y epidemias producida por la peste de la patata, un hongo devastador que destruyó la mayor parte de la cosecha de patatas de la que dependían las clases bajas irlandesas. Muchos de aquellos que no murieron de hambre lo hicieron de tifus, disentería, cólera y fiebres. De hecho, intentar establecer las causas por la hambruna irlandesa es el primer detonante que estimula el proceso de pensamiento de Boole. Mary Everest fue la futura esposa de Boole, hija de un clérigo excéntrico y sobrina del teniente coronel Sir George Everest, de quien recibió el nombre de la montaña más alta del mundo. Tuvieron 5 hijas, todas dotadas para las matemáticas, química y literatura. En 1854, a la edad de 32 años, Boole publica su obra maestra, Las leyes del pensamiento, en el cual la idea de que las proposiciones lógicas podían ser tratadas mediante herramientas matemáticas. Estas proposiciones lógicas podían tomar únicamente 2 valores del tipo verdadero, falso o sí, no. Estos valores bivalentes y opuestos podían ser representados por números binarios de un dígito, bits, por lo cual el álgebra booleana se puede entender como el álgebra del sistema binario. Este trabajo fue su logro más importante, pero sus implicaciones tardaron más de 84 años en ser aprendidas. En 1937, un estudiante de maestría americano en MIT hizo un descubrimiento impactante. Claude Shannon estudiaba ingeniería eléctrica y se topó con un libro escrito por un profesor de matemáticas desconocido de Cork, y se dio cuenta de que estas investigaciones podían aplicarse a la tecnología del siglo XX. Básicamente lo que Shannon hizo fue encontrar la manera de implementar la lógica de Boole y otros en un circuito simple, mostrando que pueden automatizarse las operaciones que antes hacía una persona. Shannon demostró que el álgebra de Boole
y la aritmética binaria pueden usarse para simplificar el arreglo de las transmisiones electromagnéticas. Descubrió que usando el álgebra de Boole podía empezar a construir la industria de las telecomunicaciones, las redes y los interruptores, permitiendo un vínculo entre el mundo de las matemáticas y el mundo del diseño computacional. Finalmente, Boole murió a la joven edad de solo 49 años, tras haber andado 8 kilómetros para ir a clase bajo una fría tormenta de octubre. La consiguiente bronquitis se convirtió enseguida en neumonía y 2 semanas más tarde murió.